barba de candado y de dos bigote. Bueno, Memo, hoy tenemos consulta abierta. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si tienen duda de alimentos, si tienen dudas de un contrato, si tienen dudas de un matrimonio, de un divorcio, fue un acta de nacimiento, etcétera, nos puedes apoyar. Por supuesto, esperemos que la gente participe con aquellas inquietudes que tenga, porque el derecho lo que regula es la actividad, la costumbre, eso que día a día pasa en familia. Y yo no conozco una persona que no tenga por lo menos una inquietud en cuanto a sus derechos, deberes y obligaciones. Y esperemos que llamen y con todo gusto estaremos contestando todas las preguntas que nos pongan aquí en la mesa. Es cierto, es correcto. No hay, así como no hay familias perfectas, no hay una familia que no tenga una inquietud en algún área del derecho familiar, que hoy con todo gusto, martes de Derecho Familiar en consulta abierta, puedes tú participar con nosotros, timbrarle a tu vecina o hablarle por teléfono a tu hija o a tu hijo si tiene alguna duda. Bueno, es el momento. No desaprovechemos la presencia del especialista, de nuestro abogado en cabina esta tarde, el licenciado Guillermo Garrio Díaz, y para ello te quiero proporcionar los datos telefónicos, los datos de contacto aquí en Platicando en Familia esta tarde, líneas telefónicas atendidas por mi compañera Charo Espinosa, 3122-1190 y 3647-1883. Tenemos un WhatsApp que ahorita, como dicen los chavos, es la onda. Podemos inmediatamente a través de los mensajitos también estar en contacto. 333-822-3208. 333-822-3208. Amigos de Austin, Texas, mándenos un mensajito. Ustedes nos siguen a través del 95.1 de FM. Gracias. Línea de Platicando en Familia en www.radiomujer.com.mx. La sala está activada. Déjanos saber tu inquietud y poder orientarte con nuestro especialista, los chicos del equipo de Platicando en Familia, Arturo Cervantes, Chuy Preciado en la asistencia de producción, Charo Espinosa y Donají Castro. Esta tarde en el micrófono, el abogado Guillermo Garrio Díaz conmigo, acompañándome, tu servidora Alicia Hernández. A ver, Memo, ¿cuáles son las consultas más comunes? ¿Cuáles son las inquietudes más comunes que tiene nuestro auditorio, que tiene la comunidad, que tiene la sociedad? ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Ah, caray. Porque siempre las dudas parten ya sea de los hijos o del matrimonio. Entonces, ¿qué fue primero? Y yo creo que primero podríamos hablar de la relación de la pareja. Sí. La relación de la pareja, porque forzosamente tuvo que haber una relación para que hablemos de hijos, o al menos que sea por alguna técnica de reproducción asistida, o bien que sea por medio de la adopción, ¿no? Pero generalmente la estructura, el porcentaje de la estructura de la sociedad, que es el común denominador mayor, es la familia, ¿no? El matrimonio, la unión libre. Hoy vivimos en unión libre. ¿Cómo se le llama a este tipo de unión? Si cumple con ciertos requisitos, se le puede llamar como concubinato. Sí. Entonces, ahí la gente debe de conocer, oye, ¿a qué le tiro yo? ¿O qué puedo esperar si me voy a vivir con una persona en unión libre? Porque yo no quiero tener problemas. Ahora está muy de moda eso, que primero me voy a ir a vivir un tiempo, a ver si funciona. Yo, en lo particular, no comparto tal opinión. Creo que lo que bien empieza debe de terminar muy bien. Claro, claro. Sin embargo, a veces somos ciegos, teniendo todo enfrente de nosotros para darnos cuenta si vamos por un buen camino, a tomar una buena elección o no. Sí. Entonces, ¿qué derechos y obligaciones puedo tener yo si vivo en unión libre? Bueno, de entrada aquí en Jalisco, por el simple hecho de vivir en unión libre, ninguno. Ninguno. Aquí en Jalisco, hablando de las leyes locales. Sí. Ninguno, salvo que surgieran ciertos elementos que nos pueden dar ya ese rango de concubinato, de una relación entre concubinos, pero no nada más es el simple hecho de me voy y vivo. Son 5 elementos que son aceptados mundialmente. Primero que nada, para hablar entre concubinos, siempre hablamos con la teoría tradicionalista, que es la relación hombre y mujer. Ya ahorita tenemos los matrimonios entre personas del mismo sexo,
que se han estado yendo a amparos ese tipo de personas, promoviéndolos, y algunos los han obtenido favorables. Yo en lo particular no soy de esa opinión. Creo que tenemos que darle un traje a la medida a esas relaciones, no nada más decir, por la igualdad de derechos humanos nos vamos políticamente a enfrascar en el matrimonio. Sí. Creo que no, ni el concepto etimológico puede compartirse con la unión de personas del mismo sexo, pero también creo que ellos tienen los mismos derechos y son acreedores a las garantías para garantizarles un trato digno, claro, una igualdad, claro, tanto en los derechos civiles, sociales, laborales, en cualquiera de ellos, ¿no? Pero sí creo que debemos de darles crearles una institución jurídica a la medida, como si fuéramos un sastre. sí. Bueno, pero quizás ahora entre las relaciones entre concubinos, posiblemente, si hablamos de la equidad, y como está la corte ahorita, como están los tribunales colegiados, no dudaría que también llegara a hacer algo semejante el criterio. Pero bueno, seguimos con la teoría tradicional, que sería la relación de un hombre y una mujer. Pero ahora, para que se dé el concubinato, nada más es, oye, ¿estamos juntos? Bueno, no, yo como primer elemento pondría ambos libres de matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Oye, es que uno de ellos está casado. No se da el concubinato, ya estamos ante el amaciato. Ok, vale la pena remarcarlo. Claro que sí, porque de repente las personas piensan que con el transcurso del tiempo, oye, si yo ya estoy con tanto tiempo, ya estoy yo más bien en concubinato y el matrimonio queda subsistente si uno de ellos estaba casado. No es así. Pues no. Luego, también se maneja mucho que no tengan impedimentos para contraer matrimonio. Podríamos hablar de los muy comunes, que es el parentesco consanguíneo en línea recta, papás, hijos, hermanos, primos, tíos, eso sí se pueden dispensar. Que no existe un matrimonio preexistente, como ya lo decíamos. Ahora, de esa unión, que ambos estén libres de matrimonio, ahora nos vamos al otro lado, que vivan como si estuvieran casados. Que esto es muy importante. Oye, tenemos que hacer una vida en común como marido y mujer. Entonces vamos a vivir y la gente va a pensar que estamos casados, nomás nos hace falta el papelito del registro civil. Sí. Aquel acto solemne que es el matrimonio. Y luego habla de un tiempo, que esta relación debe de tener un tiempo. Y si quieres ahorita después del corte lo platicamos. De la pausa. Y también te invito a que te comuniques con nosotros. Tenemos 2 pases dobles para el Auditorio Telmex Daniela Romo. Ándale a sonar los teléfonos y participa en Daniela Romo. No tardamos. Regresamos, estamos al aire, en vivo y a todo color en Platicando de Familia, martes de Derecho Familiar. Quiero reiterar la invitación a que participes por estos 2 pases dobles para el concierto en el Auditorio Telmex de Daniela Romo. Participa con nosotros, déjanos tus saludos, tus comentarios, hazte presente y con mucho gusto te anotamos. Lo puedes hacer a través del WhatsApp, a través del chat, a través de las líneas telefónicas que están a tu disposición. Y pues adelante, participa para que te vayas a disfrutar de este maravilloso concierto que dicen que está padrísimo. Memo Ogarrio Díaz, abogado, colaborador de Platicando en Familia, hoy esta tarde. Digo, yo sé que tiene un buen show, nunca la he ido a ver, pero me parece que es un muy buen show, muy, muy rescatable Daniela Romo. No, pues es algo que quizás no nos tenemos que perder, ¿Verdad? Tenemos también que apuntarnos. Memo, claro que sí. Hoy tenemos consulta abierta. Y lo muy, muy rescatable de la consulta abierta es que cualquier duda que tengas respecto a derecho familiar, pues nos la puedes hacer llegar, no tiene que ser un tema en particular, ¿no? Estamos invitando a que siempre hay dudas e inquietudes. Toda la vida. Nos confundimos con los términos, inclusive. Y como te comentaba... Sí, el tiempo, ¿no? El tiempo es algo bien importante para que el concubinato... Sí. sea reconocido como tal. Sí. La regla general es 3 años cuando hay hijos o 5 años sin hijos. Hay casos excepcionales. En nuestra legislación, por ejemplo, para que una concubina o un concubinario tengan derecho a heredar en sucesión legítima, es decir, cuando no hay testamento, tiene que ser 3 años con hijos o 5 sin hijos. Pero sí,
Si hablamos de sucesiones testamentarias, es decir, cuando sí hay testamento y no fue instituida como heredera la concubina o el concubinario, o lo que se le dejó no es suficiente para que satisfaga sus necesidades por concepto de alimentos, Sí. entonces aquí dice 5 años o con quien tuvo hijos, aquí no marca los 3 años. No hay una armonía en el concepto del concubinato en nuestra legislación. Igual en el patrimonio de familia también tiene otros requisitos, que no haya separaciones por más de 6 meses. Hablamos de la fidelidad también como otro elemento, que sea un solo concubinario o una sola concubina. Oye, tenía varias y visitaba, tenía varios. Ninguno tiene derecho. Ninguno. No, tiene que ser solamente uno y otro. La cuestión es el elemento de la fidelidad. Y bueno, esto es importante porque las personas no saben que realmente es precaria la tutela de derechos entre los concubinos. Pero si hablamos de cuestión laboral o de seguridad social, por ejemplo, derecho a pensión, incapacidad, etcétera, ahí sí entran los concubinos y los concubinarios. Entre paréntesis nos llega participación. ¿Puede una concubina solicitar pensión alimenticia para sus hijos? Los menores sí están reconocidos por el papá. Por supuesto. ¿Por qué? Porque ¿quién puede solicitar es representación de hijos? Los padres son los representantes legales en ejercicio de la patria potestad. Para ella no lo va a poder hacer. Pero en otros estados sí, ¿eh? Si, por ejemplo, estuviese en el Estado de México, en el Distrito Federal, ahí sí hay alimentos para los concubinos. Pero aquí en Jalisco no. No. Y bueno, ¿y por qué no se ha valorado eso? Bueno, todo depende de las costumbres del lugar. Aquí somos un estado meramente conservador. Sí. Y en las otras legislaciones se equipara el concubinato al matrimonio. Sí. Incluso hay esta sociedad en el concubinato, hay causas de disolución en el concubinato. Y aquí no, aquí me supongo que se quiere preservar la importancia de la institución del matrimonio. Por eso es bien importante cuando uno va a decidir vivir un estado civil, asesorarse. Oye, ¿y si me caso, qué derechos y obligaciones tengo? Ya tenemos la práctica famosa del IMSS, que es muy buena porque pretende abrirte los ojos. Señora, usted va a tener estos derechos, estas obligaciones, y sobre todo en las cuestiones patrimoniales y económicas. Anteriormente se casaban por separación de bienes y la mujer se dedicaba al hogar, el varón ponía todo a nombre de quien le convenía. Al final se separaban, divorciaban y quedaba sin nada la mujer. Sí, bailando. Hoy ya tenemos la indemnización de hasta el 40% de los bienes. No está como en el Distrito Federal, que es hasta el 50%. Son definitivamente derechos que protegen en un sentido mucho mayor al matrimonio. Los concubinos todavía tienen muchas limitaciones, pero sí puede, sin problema alguno, demandar al padre de sus hijos, hayan nacido dentro o fuera de concubinato, sí, dentro o fuera de matrimonio, por el pago de alimentos. Y no nada más por eso, dejamos muchas veces de lado la importancia que es la figura paterna, y también se podría demandar que conviva con los hijos. Los niños necesitan del padre y de la madre, y en muchas ocasiones, por la irresponsabilidad del padre, se deja esto de lado y dejamos de pensar en el interés de los menores. Pero oye, pero es que él solicitó la convivencia y vamos al otro lado de la moneda, sí, pero es una persona que pone en peligro. No, espérame, entonces ya hay una central de convivencia donde puede llevarse a cabo esta relación íntima entre padre e hijo, madre e hijo, hija, etcétera. Y esto es muy importante porque estamos entrando en una etapa que estamos cubriendo los aspectos versátiles de la familia, que son estas hipótesis que antes no las contemplábamos: la convivencia asistida, el que es un derecho del menor estar bien alimentado, de contar con recursos para subsistir de manera digna,
de crecer sano. Yo te pregunto, hace 15, 20 años, ¿qué esperanzas que tuviera una importancia la violencia psicológica como ahorita? No, y era un tema todavía muy rezagado. A mí me tocó todavía hace ni 10 años escuchar a peritos judiciales aprobados por el Supremo Tribunal de Justicia, por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, que no sabían ni lo que era el síndrome de alienación parental. Sí, es increíble, ¿no? Esta es la manipulación claro. de un niño para provocar odio hacia uno de sus progenitores. Entonces, y sobre todo es esta situación en donde cuando existe tal desconocimiento, bueno, ¿cómo puedes realmente tomar una decisión, no? Sí, hoy ni más ni menos llegó un cliente muy preocupado porque de tener una relación muy sana y amorosa con sus hijos, ya su hija menor se separó de la mujer y su hija menor ya no quiere convivir con él. Uh-huh. Y si está él con ella, está nomás volteando a ver a la mamá, le dice que le tiene miedo, cuando no hay ningún motivo, más que la historia que se les están metiendo en su cabeza. Y esto lo tenemos que cuidar mucho. Y ya, a mí me da mucho gusto que ya la ley empieza a tomar riendas en el asunto. Cuando yo presenté mi tesis doctoral, abordé este tema y quienes me dictaminaron me decían, la ley no lo puede hacer todo, pero ¿cómo te puede ayudar? Me queda claro que tenía razón el doctor que me dictaminó, que fue de mi jurado, que decía, la ley no lo puede hacer todo, no, tenemos que trabajar mucho en sociedad, en casa, uh-huh. Tomar conciencia. Y también los medios de comunicación tienen una importante labor. Claro, para la difusión, por supuesto. Tú lo sabes, ¿no? Sí, hay que difundir, hay que, precisamente esa es la importancia de este tipo de programas, en donde realmente la difusión es para que estemos más informados, más orientados, podamos tener pues mucho más elementos, ¿no? Y nos sintamos eso, la información, el conocimiento siempre da más seguridad. Sin lugar a dudas, te da seguridad y sobre todo que sabes a qué vas a enfrentarte en determinado momento. Sí, por supuesto. Tenemos más participación del público, pero estamos a punto de irnos a una pausa. Lo dejamos para el siguiente bloque. Recuerda que tienes la oportunidad de participar con nosotros por 2 pases dobles para el concierto de Daniela Romo en el Auditorio Telmex. No tardamos, platicando en familia, Radio Mujer 1040 de AM. Hoy es martes de Derecho Familiar. Regresamos a Platicando en Familia. Hoy es martes de Derecho Familiar. Qué padre que estés participando con nosotros. Déjanos saber tus inquietudes. Mira, hay un dicho que dice que más vale preguntar que quedarse con la duda. Porque cuando te quedas con la duda, finalmente no resolviste nada. Y después, ¿no? ¿Y cómo no pregunté? Entonces es como las mamás en la escuela, pregúntale al maestro, hasta que te quede claro. Entonces, bueno, aquí pregúntale al abogado, te invitamos a que participes con nosotros. Acuérdate que es una plática en familia, aquí no hay pena, aquí no, es una plática en familia en donde todos con confianza le preguntamos al especialista, hoy al licenciado Guillermo Garrio Díaz, quien con su amabilidad y su experiencia viene a compartir con nosotros cómo ayudarnos a resolver estas situaciones que siempre son tan inquietantes. El tema legal pues es muy inquietante. Y tenemos comentarios. A ver, para terminar con la pregunta acerca de esta mujer que es concubina y el papá reconoció a los niños, nos pregunta nuevamente, ¿a dónde debo acudir a demandar la pensión alimenticia? ¿Es necesario que en mi caso le lleve un abogado? Por supuesto. Nuestro derecho es sumamente técnico y es necesario tener un abogado especialista en la materia. Sí. Y ustedes saben que, desgraciadamente, es como cuando va uno con el doctor. Si uno va con un doctor que tiene mayor preparación, seguramente tendrá mejores respuestas. Y si uno va con un especialista, un doctor especialista, seguramente tendrá mejores todavía las respuestas. Y lo mismo acontece en la rama y en la ciencia del derecho. Aquí es una ciencia que abarca muchas ramas y que tendremos la necesidad de acudir con un especialista. Hay lugares donde dan servicio social, que también se puede acudir, del mismo Poder Judicial del Estado, sí. Las universidades también tienen por ahí su asistencia social, que también se puede acudir. Entonces, sí es necesario acudir con un abogado.
Hay algo que me gusta mucho en el Distrito Federal. Llegan las señoras verbalmente y inmediatamente les asignan el defensor, el juzgado y la pensión. O de ellas verbalmente, llegan, claro. Sí. Y aquí no llegamos a eso todavía. Aun cuando este año que pasó, tuvimos enormes avances en materia de alimentos porque ya no es necesario como antes acreditar la posibilidad, de proporcionar alimentos del deudor. Y ahora basta con que manifiestes bajo protesta de decir verdad los ingresos aproximados, el nivel de vida, y con eso el juez la fijará la pensión. Pero hay una sanción para que el que se conduzca con falsedad, para que esto no se preste también a fraudes, a ocasionar perjuicios, porque no es la intención de la ley. Entonces sí hay que acudir, ya este trámite es mucho más eficaz y rápido que como lo teníamos antes de las reformas de abril de este año. Los hijos tienen derechos a que se les proporcionen alimentos, artículo 434 del Código Civil. ¿Hasta cuándo? Pues la obligación nace desde la concepción. Protege a la madre, tiene derecho que se le dé atención para que tenga un embarazo protegido. Y luego, desde que el niño nace hasta que adquiera la mayoría de edad. Pero si el niño, siendo mayor de edad, está estudiando, también tiene derecho a seguir recibiendo alimentos en un grado acorde a su edad. Sí. Pero aquí vale la pena hacer una distinción enorme. Cuando nosotros solicitamos alimentos tratándose de menores de edad, no necesitamos acreditar que necesitan la pensión, porque hay una presunción a favor de ellos, por ese estado de vulnerabilidad que precisamente le da la minoría de edad. Pero cuando hablamos ya de acreedores mayores de edad, aun cuando sean hijos, cónyuges, se tiene que acreditar que existe la necesidad. Entonces, para que tomen atención aquí. Eso es importante. Y dos, Memo, además que muy acreditar que tienen necesidad, tienen que acreditar que están estudiando. Sí. Pero no nada más estudiando, que están estudiando en un grado acorde a su edad. Y cuando cesa, esto es algo nuevo, hasta los 25 años. Hasta los 25. Que estén estudiando en un grado acorde a su edad, que tengan menos de 25 años y que estén estudiando en un plantel nacional. ¿Te acuerdas que antes, bueno, por lo menos hay muchas personas que creo que todavía tienen la información de a los 18 años, ¿no? A la mayoría de edad. Lo que pasa es que nuestra legislación, el 14 de septiembre del 95, entra en vigor. Sí. Y es el único código donde se establecía que los papás estaban obligados a proporcionar alimentos a sus hijos hasta los 18 años. Después viene una jurisprudencia que decía que en efecto, que como así lo dice la ley, así se tiene que interpretar. Pero después el quinto tribunal colegiado de circuito denuncia una contradicción de tesis. Ellos sostenían que sí tenía derecho en un papel legislativo, pero que más bien fue político. Y finalmente la Corte resuelve en aras del bienestar social y dice, vamos a seguir como estábamos antes de que este artículo se reformara. Había una jurisprudencia que decía, si está estudiando en un grado acorde a su edad, siendo mayor de edad, tiene el derecho a recibir alimentos. Se comunica Lili y nos dice, mi mamá y mi papá están separados. Mi mamá metió demanda por agresión al año, mi papá se fue a vivir con otra persona, mi mamá se tuvo que salir de la casa. ¿Todavía procede el concubinato? Por supuesto que no, porque para que se dé el concubinato aquí en Jalisco, acuérdense, fidelidad, un solo concubino, una sola concubina, viviendo como si fuesen marido y mujer, y aquí por supuesto que ya no están viviendo como marido y mujer. Entonces, en este caso, la señora no puede hacer ya nada. No, ya... Si su hija es menor de edad o es mayor y está estudiando en un grado acorde a su edad, puede reclamar los alimentos. Y ojo, sí, hay que reclamar los alimentos menores de edad por conducto de quien ejerce la patria potestad, padres. Pero oye, soy mayor de edad, estoy estudiando un grado acorde a mi edad y tengo menos de 25 años. ¿Quién debe demandar? Ya el hijo mayor de edad, porque ya desde el momento en que cumple 18 años, artículo 48 del Código Civil, adquiere su capacidad de ejercicio.
48 y 46, 48 y 49. Entonces, bueno, pues ya con esa respuesta me parece que nos estás dando como mucha luz, mucha claridad cuando hay tantas inquietudes a este respecto. Sí, y fíjate que hay algo muy común, que de repente cuando estoy dando alguna consulta, las personas sufren por la mala información. De repente ven el spot, los diputados trabajamos creando leyes, ya si eres víctima de violencia intrafamiliar, te estamos protegiendo y la ley te va a respaldar. Uh-huh. Entonces de repente llegan, oiga, pues yo interpuse mi denuncia y mi demanda y pues y había violencia, mire, me había golpeado y no pasó nada. Volvemos. Tenemos un derecho sumamente técnico. Aquí la suplencia de la deficiencia de la demanda únicamente la vamos a estar viendo cuando se trata de menores de edad, de personas vulnerables como personas sujetas a estado de interdicción, adultos mayores, todos los seres vulnerables. Sí. Pero cuando hablamos de personas que tenemos nuestra plena capacidad y vamos con un abogado y formula la demanda, contestan, pierde el juicio, oye, pero sí pasó esto, sí, pero desafortunadamente si tu demanda fue deficiente, tus pruebas fueron deficientes, no va a prosperar tu acción. Y esto es como una construcción de un edificio. Yo, para que no se caiga el edificio, que no se derrumbe, tengo que tener un cimiento adecuado en base a un estudio técnico. Y lo mismo pasa que en un juicio. Mi cimiento es la demanda. Uh-huh. Porque en la demanda se basa mi acción, lo que estoy reclamando. ¿Y qué tengo que acreditar yo? Los hechos en los que fundo mi demanda. Entonces, los hechos deben de cumplir los presupuestos procesales que la ley exige para poder acreditar las causales. Las pruebas deben de acreditar los hechos. Entonces, si mis hechos son deficientes, con las pruebas no puedo acreditar después, porque no puedo subsanar lo deficiente. ¿Y esto hasta cuándo? Hasta que se emplaza, es donde ya se entabla la litis. Antes del emplazamiento todavía tenemos posibilidad de hacer una ampliación de demanda, de corregir. Después de emplazado, y una vez que se contesta la demanda, la litis se dice que está cerrada. Entonces, ya no podremos. Por eso es muy importante que acudan con especialistas en la materia para que reciban una asesoría adecuada. Claro, y oportuna, porque la desinformación lo único que provoca es más angustia y no hay una respuesta clara a la situación que tenemos en ese momento. Vamos a una pausa, Memo, audiencia, regresamos con el último bloque de Platicando en Familia y más participación de nuestro público. No tardamos. Regresamos a Platicando en Familia, martes de Derecho Familiar. Gracias por tu participación. Tenemos llamadas. A ver, hace rato que estábamos hablando acerca de los niños tienen derecho de solicitar, de la convivencia con los papás. El papá solicita convivencia de calidad, pero podemos también agregar que si se solicita la convivencia, pero no se da un peso, ¿qué pasa ahí? No estás al pendiente de su educación, de su formación, los alimentos. Me gustaría hablar aquí de 2 puntos. Va. El primero es la convivencia de calidad. Ajá. Sí, lo que el niño requiere es que el papá conviva con él, no que va y lo deje sentado en casa de los abuelos, no. La convivencia de calidad, que fomenten sus lazos afectivos. Pero también hay que mencionarlo, el papá también, o el papá o mamá con quien no viva, debe de ser parte de su educación. Entonces, oye, pues también le corresponde ver lo de las tareas, enfermedades. Entonces, oye, qué padre, nada más quieres convivir los sábados en tus descansos y el domingo quieres descansar tú porque es muy pesado. No, claro, espera. Claro. Tenemos que los dos contribuir en la convivencia, sí, también con la formación del menor. Y esto es muy bien importante y hay que entenderlo. Por eso,
aquellas personas que son especialistas en terapia familiar te dicen, oye, vayan pactando un fin de semana cada quien para que ambos tengan esa relación con todo lo que conlleva. En armonía. Claro, Sí. oye, te ayudo a hacer la tarea, te baño, te acuesto, te hago desayunar, cenar, no nada más, vente, vámonos al cine, a los juegos, te compro juguetes y ya. Pues qué padre, ¿no? Pura diversión y nada de obligación. Tenemos que cuidar ese aspecto siempre. Y cuando hay una desintegración familiar, o no viven los papás juntos, o se están separando, muchas veces un padre piensa que le van a quitar a su hijo. No, y por eso tenemos que tener nosotros esa visión de que el pacto de convivencia sea en beneficio del menor, pero contribuyendo a ambos, también con las obligaciones, no nada más en la fiesta. Y luego algo muy importante que me estás diciendo, y que es una nueva causa de divorcio apenas el año pasado, de divorcio, de pérdida de patria potestad, de divorcio ya lo es, y desde siempre, pero de pérdida de patria potestad, es eso. Oye, ¿qué pasa cuando uno de los padres ni siquiera contribuye en el sostenimiento del hijo? Ni para un vaso de agua le da. Bueno, esto es causa de pérdida de patria potestad, artículo 598, fracción sexta del Código Civil. El abandono de los deberes. Y la exposición de motivos de esta reforma así lo señala. No vamos a premiar al papá que no contribuye. Porque la obligación de proporcionar alimentos a los hijos, artículo 434 del Código Civil, es de ambos padres. Claro. Oye, pero ¿quién va a dar más o quién menos? Bueno, de acuerdo a los saberes de cada uno. Sí. ¿Y cómo van a cumplir? Bueno, con el que tiene la custodia, cumple teniéndolo incorporado. Y el que no, asignando una pensión. Esa es la regla. Tenemos un mensaje a través de WhatsApp. Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. Hace 3 años que estoy separada de mi esposo. Él se fue a vivir con su amante desde hace 1 año. Acaban de tener un hijo. Mi esposo a la fecha no ha querido hablar conmigo para llegar a un acuerdo del divorcio. Ahora, por este motivo de que tuvo su hijo, ¿yo ya puedo demandar? Nosotros tenemos 2 hijos de 12 y 16 años. Él me ayuda económicamente cuando quiere, cuando puede, etcétera. No es constante. Con su nuevo hijo, espérame, no me equivoqué. Cuando puede. Ahora con su nuevo hijo, a mis hijos muy pocos los ve, no convive con ellos. ¿Cuál sería la demanda? ¿Qué debo empezar a hacer respecto a los trámites? Y agradecer de antemano. Gracias a ti por participar. De entrada, estamos aquí ante 2 supuestos distintos. Sí. La relación de pareja y la relación paterno-filial, padres, hijos y padres. Bueno, en cuanto a la relación de pareja, de entrada estoy viendo aquí ya 3 causales de divorcio. Se fue, abandono injustificado por más de 6 meses porque tiene 1 año. 2, infidelidad sexual. Otra causal, que se prueba con la partida de nacimiento del hijo nacido fuera de matrimonio. Y teníamos también negativa e injustificada de proporcionar alimentos. Los alimentos deben de proporcionarse de manera constante. Si no es constante, es causal de divorcio. Además de pérdida de patria potestad, el abandono. Sí. Dejó de dar 2 meses, no hubo constancia. Además de ser causal de divorcio, es causa de pérdida de patria potestad. En la misma demanda por ser sus hijos menores puede usted solicitar todo. El divorcio también puede solicitar una pensión para sus hijos para que el juez determine la cantidad que debe de dar el papá. Si usted se dedica al hogar, carece de bienes propios, también puede solicitar una pensión alimenticia para usted. Espero que haya quedado contestada la pregunta. Y tenemos otra, Juanita. Soy mamá soltera, tuve soy mamá soltera fuera del matrimonio, tuve a mi hijo fuera del matrimonio, yo soltera y él casado. Nunca me dio dinero para mi hija. Ella está registrada por su papá, él trabaja en petróleos. En caso de yo morir, mi hija puede reclamar la herencia. A ver. Creo que no. De entrada, creo que sí le estoy captando. Dice, si yo muero, claro, ¿él tiene derecho sobre mi herencia? No, porque no le llama nada. Nada más es papá de su hija. Pero, si usted deja como heredera a su hija y no designa un tutor testamentario para que le administre los bienes a su hija,
a quien le corresponde la administración es a quien ejerza la patria potestad. Entonces, le correspondería la administración de los bienes al padre. Si usted deja como heredera a su hija, y vamos a suponer un caso muy de esos de novela, Sí. de esos que solamente Ernesto Alonso se le ocurren, o se le ocurrirían, ¿no? Se le ocurría, sí. Sí. Sería que yo dejo de heredar a mi hija y fallezco, y después mi hija fallece, sí tendría derecho a heredar el papá Ay. los bienes sobre la hija. Entonces, bueno, aquí tendríamos que hablar de una asesoría en cuestión de sucesiones para que usted garantice. Usted puede instituir como heredera mediante el testamento a su hija y dejar un tutor testamentario a la persona de su confianza para excluir a quien ejerce la patria potestad, que es el papá, en caso de que usted falte, para que él administre los bienes. Y así él no tendría injerencia. Pues esto está muy interesante porque tú acabas de decir también que, digo, hay que dejar testamento. Por supuesto. Y un tutor testamentario. Esto en caso de que sea menor. Y ojo, y si el señor trabaja en petróleos, pues obviamente puede usted demandarlo por una pensión y seguramente le van a embargar una parte importante de su sueldo para entregársela a usted para que mantenga a su hija. Si la chica ya tiene más de 18 años. Y está estudiando un grado acorde a su edad, tiene que demandar a la hija y acreditar que tiene la necesidad, que está estudiando un grado acorde a su edad, y igual le fijan una pensión y se la darán entonces a su hija. A ver, los boletos para Daniela Romo, para el Auditorio Telmex, los pases dobles, tenemos mucha gente que participó, muchas gracias. Tú eres la mano elegida. Ah, mira, a ver. Aide Gómez y Marilena Alvarado. Ándale. Muchas felicidades. Pues muchas felicidades, la mano del abogado, muchas gracias. Se van a ver a Daniela Romo. Pues hay que anotarnos. Ánimo, para ya ir. Nos veremos. Muchas gracias, Memo. ¿Nos quieres dejar una reflexión respecto al tema que estuvimos tratando hoy, la participación del público? Sí, que cuando decidan contraer matrimonio, vivir en concubinato, asesórense. Cuando tengan alguna necesidad del ejercicio de alguna acción porque no les dan alimento, violencia intrafamiliar, me deseo separar, asesórense legalmente y psicológicamente también. Esta reflexión es la que le dejo a mis clientes. Primero, intenten salvar la relación, ya sea del concubinato, del matrimonio, vean por su familia y agoten todos los medios. Es fácil tirar la toalla, pero si nosotros le echamos un poquito de ganas, podemos salvar y negociar mecanismos para ponerle fin a aquellos focos rojos que nos traen el conflicto familiar. Y en pareja todo se puede, ¿no? Que eso es lo más importante, esta reflexión que nos invitas, sí, tomarla muy, muy en cuenta. Ha sido un placer contigo estar compartiendo los martes de Derecho Familiar. Es un placer tu disposición para la consulta abierta o los temas específicos de interés de nuestra sociedad y nuestra comunidad. Muchas gracias, tú sabes lo que significa. Muchas gracias. Gracias a ti, Alicia. Nos vemos pronto, Memo. A nombre de toda la audiencia te damos las gracias. Gracias a ti también por haber sintonizado Platicando en Familia. A continuación, quédate en tu vida en balance con Alex y nos vemos el día de mañana con Norma Bros en Escuela para Padres. No te la pierdas. Hasta luego.